El día martes… Intervención del ponente, el asambleísta Osvaldo Larriba. Señoras y señoritas legisladoras, se hicieron algunas observaciones que han sido pues analizadas con todo detenimiento por parte de la presidencia de la comisión. En este momento, si es que usted ha cerrado pues el debate, vamos a explicar los cambios más importantes que se están dando pues para la votación. Hemos hecho una recopilación de acuerdo a las propuestas de los señores legisladores. Voy a comenzar con la propuesta de la legisladora Paola Pavón, que solicitó que en el artículo 7, en el tercer inciso, cambiar el tema de la relación de parentesco, cambiar a segundo grado de consanguinidad. Además, agregar a continuación del tercer inciso lo siguiente: en el caso de las entidades cuya participación sea mayor al 3% del total de activos del sistema financiero nacional, se encuentran incursas en conflicto de interés aquellas personas que tienen relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con personas con propiedad patrimonial, con influencia y con administradores de las entidades financieras privadas y populares y solidarias de seguros y valores privados en el ámbito de su respectiva competencia. La misma legisladora solicitó, y esto ha sido acogido por el presidente de la comisión, en el artículo 8, inciso segundo, eliminar la frase que sean directivos de nivel jerárquico superior. En el cuarto inciso, eliminar la frase y los titulares y servidores del nivel jerárquico superior y directores que realicen actividades de supervisión y control. Además, agregar lo siguiente luego de los servidores y funcionarios que realicen actividades de regulación, supervisión y control que formen parte de los organismos antes mencionados, estarán impedidos de prestar sus servicios en las entidades reguladas o en las que están bajo su ámbito de control según el caso. La misma legisladora solicitó el cambio en el artículo 14, numeral 29, incluir al final los límites máximos que establezca la Junta, considerando además de otros factores de carácter operativo, la tasa efectiva máxima emitida por el Banco Central del Ecuador. En el artículo 14, numeral 31, eliminar el segundo inciso que dice: las directrices de las políticas de crédito a las que se refiere este numeral buscarán promover, entre otros sectores, los siguientes: la educación, vivienda, soberanía alimentaria, el desarrollo productivo y territorial. El señor legislador Carlos Viteri solicitó que en el artículo 18, segundo inciso, que se elimine la palabra proveniente y la frase elegidos mediante concurso dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, agregar las palabras de los sectores antes de referirse a solidario y privado. El señor asambleísta Fausto Cayambe solicitó, y ha sido acogido el pedido del asambleísta Cayambe, que en el artículo 80, numeral 7, segundo inciso, aumentar las palabras y administradores para cuando la Corporación de Seguro de Depósitos se constituya en acreedora de los accionistas y administradores. El asambleísta Carlos Viteri solicitó también que en el artículo 98, en el último inciso, se sustituya la palabra decomiso por comiso. La asambleísta Diana Peña hizo una observación sobre el artículo 149, incluir un inciso antes del segundo que diga:
El sistema de garantía crediticia también podrá afianzar las inversiones en valores emitidos al amparo de la Ley de Mercado de Valores de empresas que apuntalen el cambio de la matriz productiva. La asambleísta Rosana Alvarado pidió que en el artículo 181, numeral 7 de la inversión extranjera, agregar un literal que diga: D. La legislación del Ecuador y la jurisdicción y competencia exclusiva de los tribunales ecuatorianos para conocer y resolver cualquier medida adoptada por los organismos de regulación y control y/o sobre el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la aplicación de este código. Mauricio Proaño solicitó que en el artículo 209 se elimine la frase "y sus respectivos incentivos" y añadir un inciso adicional que diga: la Junta podrá establecer incentivos apropiados para la implementación de esta disposición. El doctor Mauro Andino solicitó que en el artículo 274 del proyecto Código Orgánico Monetario y Financiero se proponga cambiar la palabra indicios por la palabra conozca. Asimismo fue aceptada la solicitud del doctor Mauro Andino. La señora vicepresidenta Rosana Alvarado pidió el cambio del texto del artículo 305 por el siguiente: presunción de quiebra financiera fraudulenta cuando una entidad financiera sea puesta en liquidación forzosa, se presumirá que es consecuencia de actos dolosos cometidos por los administradores, funcionarios o empleados que hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados por el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, la señora vicepresidenta pidió el cambio del artículo 306 por el siguiente: denuncia. En caso de que se resuelva la suspensión de operaciones, el organismo de control está obligado a presentar de inmediato la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de que se establezcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Adicionalmente, se solicita eliminar el artículo 313. El asambleísta Diego Vintimilla solicitó que en el artículo 316, penúltimo inciso, agregar luego de las entidades financieras privadas y de las entidades del sector financiero popular y solidario, y agregar luego de serán entregados a los accionistas o socios. Eliminar además la última frase del penúltimo inciso. El doctor Gabriel Rivera, asambleísta, pidió que exista una nueva disposición reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que diga: disposición reformatoria 30ª. En el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal sustitúyase el cuarto inciso por el siguiente: son responsables de peculado las y los funcionarios o servidores públicos, las o los funcionarios administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen. B. Hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo o incrementen el pasivo de la entidad, o C. dispongan de cualquier manera el congelamiento
o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones del sistema financiero nacional, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dineros de los ciudadanos. En todos estos casos serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra fraudulenta de entidades del sistema financiero nacional, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal, numeral 3, después de para el efecto, agréguese: en caso de quiebra financiera fraudulenta de una entidad financiera con patrimonio negativo, el dinero obtenido del remate servirá para el pago de los derechos de las acreencias de la entidad. El asambleísta Germán Moya solicitó que en la disposición reformatoria 16ª, numeral 4, sustituir el literal A del artículo 14 por A de seguros, será de $8 millones. En el numeral 6, en el primer inciso del artículo 22, agregar luego de los requerimientos de solvencia las palabras generales o por ramos. En el numeral 7, que sustituye el artículo 23 de la Ley General de Seguros, sustituir el último inciso de la siguiente manera: en ningún caso las inversiones en instrumentos financieros emitidos por instituciones del sistema financiero podrán superar el 10% del total de instrumentos de inversión obligatoria. Por último, agregar un nuevo numeral que diga, esta es la propuesta del asambleísta Germán Moya. Por último, agregar un nuevo numeral que diga, agréguese como artículo innumerado a continuación del 65 el siguiente: los accionistas que posean el 12% o más del capital pagado y los administradores serán responsables personal y pecuniariamente por el no pago de las obligaciones adquiridas por la entidad en liquidación como consecuencia de actos dolosos. La asambleísta Rosana Alvarado solicitó también reemplazar la disposición general 14ª por lo siguiente: intercambio de información. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal podrán intercambiar sin restricción alguna la información que posean y que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. La información personal es reservada y no perderá tal condición por el intercambio con otras instituciones del Estado a quienes se les trasladará dicha reserva. El asambleísta Esteban Melo solicitó la inclusión de una disposición reformatoria a la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999 que diga lo siguiente: disposición reformatoria 30ª, propuesta reformatoria a la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. 1. Agréguese la siguiente disposición: luego del inciso quinto del artículo 14 de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Reconocimiento de pagos. A petición del deudor, quienes presentaron dentro del plazo establecido en la ley documentación que justifique pagos efectuados que no hubieran sido registrados, podrán presentar facturas de estudios jurídicos, empresas de tercerización encargadas de realizar acciones de cobro o abogados que ejercieron actividades de cobranza, estados de cuenta, recibos de pago, depósitos o cheques girados y cobrados a favor de las instituciones financieras extintas. El deudor deberá presentar una declaración juramentada en la que detallará los documentos que adjunta e indicará a qué operación corresponden los pagos y se hará responsable de sus declaraciones
y de los efectos que éstas tengan en el proceso de recuperación y liquidación, bajo pena de perjurio. La documentación se podrá presentar hasta 30 días después de la publicación del presente código. El Banco Central del Ecuador responderá hasta en 60 días a partir de su presentación. 2. Agréguese la siguiente disposición, luego del inciso sexto del artículo 14 de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, aplicación de remanentes. Para los deudores que se han acogido al recálculo y que tengan 2 o más operaciones a petición del deudor, se podrá aplicar el remanente de una deuda, entendido como el valor de los abonos realizados menos el capital inicial de una misma deuda, como pago del capital de otra deuda que mantenga el deudor con cualquier institución financiera extinta. No se considerarán como abonos realizados los provenientes de créditos que otorgaron las instituciones financieras extintas para cancelar dividendos de otras deudas y que no fueron redimidos por los deudores. Esta disposición también aplicará a la cartera de descuento con la Corporación Financiera Nacional, el Banco Central del Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, que realizarán las compensaciones que correspondan y comunicarán al órgano de control para los fines que establezca la ley. Esta disposición se aplicará solo a aquellos deudores para los cuales la suma total del capital inicial de sus operaciones sea de máximo $150.000. 3. Agréguese la siguiente disposición al final del artículo 14 de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, sobre operaciones de arrendamiento mercantil, leasing. Las operaciones de arrendamiento mercantil celebradas con las instituciones financieras extintas recibirán los beneficios establecidos a continuación. Si por la falta de pago el bien fue restituido a la institución financiera liquidada o a la Corporación Financiera Nacional, la obligación quedará extinta. Si bien se encuentra dentro de los bienes transferidos al Banco Central del Ecuador y el deudor ha pagado la totalidad de la obligación y optó por la opción de compra, se procederá a la transferencia del bien al deudor. Si el bien está en usufructo del deudor, a solicitud del mismo se dará por terminado el contrato de arrendamiento mercantil y se constituirá el mismo en una operación de cartera por el monto de la obligación pendiente. Una vez concluido el pago de la obligación, se procederá a la transferencia del bien al deudor. En caso de no cumplirse con el convenio de recálculo, el mueble será rematado y los inmuebles serán transferidos a la entidad que corresponda, según lo establece esta ley. 4. Agréguese la siguiente disposición, luego del inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Los contratos de recálculo se podrán suscribir hasta 90 días después de la publicación del presente código. Se deja sin efecto el plazo de 120 días establecido en el inciso segundo del presente artículo. En ningún caso se receptarán solicitudes de reclamos que no hubiesen sido presentados dentro de los plazos previstos originalmente en la ley. 5. Agréguese la siguiente disposición al final del artículo 19 de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Plazo para la presentación de solicitud de forma de pago y extinción de obligaciones. Se atenderán las solicitudes de los artículos 18 y 19 que se presenten únicamente hasta 30 días después de la publicación del presente código. Asimismo, fue acogida la propuesta de la legisladora Dora Aguirre, disposición transitoria, reformatoria, 29ª, la modificación en la siguiente manera. 29ª. En la Ley de Turismo, sustitúyase el literal E del artículo 40 por el siguiente: una tasa por la emisión de cada pasaje aéreo para viajar desde el Ecuador hacia cualquier lugar en el extranjero. El valor de esta tasa y su regulación y su segmentación estará fijada por la Autoridad Nacional de Turismo. La doctora Liliana Guzmán solicitó una disposición transitoria 22ª,
modificar de la siguiente manera. 22ª. Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda se liquidará dentro del plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha en que la Superintendencia de Bancos expida la normativa para el efecto. Hasta tanto, el banco actuará conforme su ley constitutiva. En este plazo, el banco, previa a su liquidación, observará lo siguiente. Los bienes inmuebles de propiedad de esta entidad serán transferidos al valor en libros al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliario, o a la Secretaría de Estado a cargo de la vivienda. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario queda facultado para sanear, regularizar y adoptar todas las acciones necesarias para resolver las afectaciones de los bienes inmuebles que les sean transferidos y disponer de los mismos de acuerdo con la ley. 2. Los depósitos a la vista y activos equivalentes a tales depósitos registrados en el balance del Banco Ecuatoriano de la Vivienda serán transferidos al Banco Nacional de Fomento o a su sucesor en derechos, que los asumirá sin restricción alguna. 3. El Fondo de Seguro de Depósitos e Hipotecas será liquidado y los recursos que no estuvieren garantizando operaciones de crédito de vivienda vigentes serán transferidos a la cuenta única del Tesoro Nacional. Y 4. La cartera comercial de redescuento con garantía hipotecaria y los depósitos a plazo equivalentes serán transferidos a valor en libros del Banco del Estado. Las acciones y participaciones que tiene el Banco Ecuatoriano de la Vivienda se transferirán al valor en libros al Banco del Estado. Todos los demás activos, pasivos, patrimonio y demás obligaciones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda serán dispuestos en el proceso de liquidación de la entidad para el efecto. El liquidador podrá constituir un fideicomiso cuyo beneficiario será el Ministerio de Finanzas, que tendrá a su cargo la enajenación de los remanentes. El proceso de liquidación no podrá superar el plazo de 2 años. Los trabajadores y servidores públicos que a la fecha de expedición de este código, que en cualquier forma o cualquier título trabajen o presten servicios en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda previa evaluación, calificación y selección de acuerdo a los requerimientos institucionales y este código, podrán pasar a formar parte de otras entidades financieras públicas. Los servidores públicos que no pudieren reubicarse en otras entidades se someterán al proceso de supresión de puestos dispuesto por la Ley Orgánica del Servicio Público. El asambleísta Fausto Cayambe también propuso que se incluya una disposición transitoria que diga, disposición transitoria 30ª, la venta de las acciones o de los activos de las compañías adquiridas por la Agencia de Garantía de Depósitos o la Unidad de Gestión y Ejecución del Fideicomiso, AGD-CFN, no más impunidad por disposición del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributaria financiera, instrumentadas con operaciones de crédito de financiamiento realizadas por la Corporación Financiera Nacional y pagadas, total o parcialmente, con certificados de pasivos garantizados a favor de trabajadores o empleados de dichas compañías, serán reliquidadas de acuerdo a los siguientes criterios. A. El precio de los bienes negociados se reliquidará a su valor en libros a la fecha de la venta, al menor valor al que se vendieron públicamente bienes semejantes de la misma empresa, o al valor en libros actual, el menor de los 3. Estos criterios serán aplicados en futuras ventas que realice el Fideicomiso Mercantil AGD-CFN, no más impunidad, a los trabajadores o empleados de las compañías determinadas en el primer inciso. B. Las operaciones de crédito o de financiamiento se reliquidarán de la siguiente forma. El Fideicomiso Mercantil, no más impunidad, deberá pagar a la Corporación Financiera Nacional la diferencia del capital existente entre el crédito concedido y el crédito que corresponda según la valoración determinada en el literal precedente.
Las condiciones financieras de las operaciones reliquidadas serán de al menos un plazo de 15 años y a una tasa no mayor al 5%, y el fideicomiso mercantil AGD SFN, no más impunidad, deberá pagar a la Corporación Financiera Nacional la diferencia por reliquidación de estos intereses, y los intereses pagados en exceso por efecto de la reliquidación indicada se abonarán al capital. En aquellos casos en que el fideicomiso mercantil AGD SFN, no más impunidad, no posea los recursos suficientes para hacer los pagos previstos en el inciso anterior, la diferencia total o parcial será asumida por la unidad de gestión y ejecución del fideicomiso AGD SFN, no más impunidad, por lo cual el Ministerio de Finanzas asignará los recursos que correspondan. Doña Paola Pavón pidió asimismo que al final de la disposición transitoria 38ª se agregue la frase "y tendrá una Junta General de Accionistas". La propuesta del legislador Fausto Cayambe, en lo que se refiere a la disposición transitoria 33ª, solicita que se elimine del tercer inciso FODEPYME y CRE Ecuador y cambiar el plazo de transferencia de recursos resultantes de la liquidación a 180 días desde la vigencia de este código. Además, que se agregue un quinto inciso que diga: dentro del mismo plazo, asimismo se dispone dar por terminados los fideicomisos mercantiles de FODEPYME y CRE Ecuador. Los activos en dinero de dichos fideicomisos serán transferidos al Fondo de Capital de Riesgo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción y el resto de activos a los respectivos constituyentes. El asambleísta Diego Vintimilla solicitó que en la disposición transitoria 20ª se elimine la frase "durante el año 2014" y se agregue en su lugar "en el plazo de un año contado desde la fecha de vigencia del Código". Además, pidió que se incluya después del inciso quinto el siguiente inciso: las pensiones que por jubilación, montepío, viudez, invalidez y otras establecidas por el organismo rector de la Seguridad Social se ajustarán conforme a los montos permitidos por la ley de la materia en cuanto los beneficiarios hayan cumplido los requisitos previstos en la ley. No se reconocerán beneficios cuyo origen sea contrario a los previstos en la Ley de Seguridad Social y no tendrán derecho a percibir pensiones o de ninguna otra naturaleza las y los ex servidores del Banco Central del Ecuador que compensaron en tiempo o pagaron aportes anticipadamente como requisito de jubilación, como tampoco ex integrantes de la Junta Monetaria o Directorio que aprobaron resoluciones o regulaciones contrarias a los requisitos de jubilación y de las cuales fueron directos beneficiarios. Los procesos administrativos y judiciales respecto a pensiones de jubilación que se encuentren en trámite o litigio en los diferentes órganos jurisdiccionales seguirán sustanciándose conforme las normas procesales de la materia hasta su conclusión. El asambleísta Óscar Ledesma solicitó que en las disposiciones transitorias 9ª, 29ª y 30ª cambiar 2 años y 1 año adicional por 18 meses y 18 meses adicionales. Además, en la disposición transitoria 9ª se propone añadir un inciso a continuación del segundo que diga: para el caso de las sociedades financieras que se fusionen o conviertan, este plazo a petición de parte podrán ser prorrogados por la Junta hasta por 1 año adicional. El asambleísta Luis Fernando Torres pidió que se agregue una disposición transitoria que diga: disposición transitoria 30ª, cheques. La transmisión y endoso de cheques y la emisión de cheques cruzados seguirán realizándose de acuerdo con la Ley de Cheques hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dicte las regulaciones determinadas en los artículos 485 y 501 de este Código. La señora segunda vicepresidenta
abogada Marcela Guiñaga solicitó que en la disposición transitoria 23ª quede sustitución de deudor de operaciones del Banco Nacional de Fomento en las operaciones de crédito concedidas por el Banco Nacional de Fomento cuyos recursos financieros hubieran sido entregados directamente a terceros distintos del beneficiario o cliente y que dichos montos entregados no hayan cumplido con el objetivo por el cual fueron concedidos los créditos, se procederá a sustituir al deudor original de dicha operación por la persona que efectivamente recibió tales recursos o por el servidor público que autorizó el desembolso en favor de dicho tercero, de conformidad con las regulaciones que establezca el directorio del banco. Esta disposición aplicará incluso a los créditos entregados con anterioridad a la entrada en vigencia de este código. El asambleísta Fausto Cayambe pidió se sustituya los dos primeros incisos del artículo 387 por el siguiente. Control. La Superintendencia de Bancos tendrá a su cargo el control de las actividades financieras de las entidades del sector financiero público, con excepción de la entidad financiera pública a las que se refiere la Ley de Economía Popular y Solidaria, que estará a cargo del control de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. La señora Rocío Valareso, asambleísta, solicitó que exista una disposición general 15ª que diga: las personas que reciban operaciones de crédito, incluyendo el crédito diferido con tarjetas de crédito, de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto con las entidades del sector financiero privado controladas por la Superintendencia de Bancos, pagarán una contribución del 0.5% del monto de la operación. Esta tarifa podrá ser reducida en casos debidamente justificados por razones de índole económica o social, mediante decreto ejecutivo hasta el 0.01%, en forma general o por segmentos, a petición fundamentada de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Esta contribución aplicará además al financiamiento efectuado a los créditos vencidos. Las instituciones del Estado, definidas en el artículo 225 de la Constitución de la República, no están sujetas al pago de esta contribución. Las entidades del sector financiero privado actuarán como agentes de retención de esta contribución. Los montos recaudados serán depositados diariamente con rezago de hasta 48 horas por los agentes de retención en la cuenta única del Tesoro Nacional. Los recursos de esta contribución serán destinados al financiamiento de la atención integral del cáncer, el financiamiento a favor de los diferentes núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, será transferido por el Ministerio de Salud Pública de forma trimestral y anticipada. La transferencia a favor de los diferentes núcleos de SOLCA está sujeta al cumplimiento de las políticas que para el efecto dicte el Ministerio de Salud Pública en relación a la atención integral oncológica, al copago por parte de los usuarios y a la rendición de cuentas del correcto uso de estos recursos en base a la normativa que emita la Autoridad Sanitaria Nacional. El uso de los recursos estará sujeto a auditoría y control por parte del Ministerio de Salud Pública y por los organismos de control en el ámbito de sus competencias. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, continuará recibiendo recursos por lo menos equivalentes a los que hubiera percibido por efectos de la derogada Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, sujeta al cumplimiento de lo establecido en esta disposición. El asambleísta Henry Cucalón y otros asambleístas solicitaron agregar una disposición general que diga: disposición general 20ª. El Estado podrá transferir recursos equivalentes a los que hubieran percibido por efectos de la derogada Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera a las organizaciones de derecho privado que realizan labor social. Las transferencias estarán sujetas a la rendición de cuentas por el uso de estos recursos sobre la base de la normativa que emita para tal efecto el ente rector de las finanzas públicas. Doña Jimena Peña solicitó agregar una nueva disposición general que diga: disposición general 30ª.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera utilizará los instrumentos establecidos en este código para promover y facilitar el acceso al crédito a personas en movilidad humana, considerando sus circunstancias y especificidades. El señor asambleísta Ángel Rivero, Fanny Uribe y otros solicitaron una disposición transitoria 40ª, hasta que se emitan los decretos respectivos que viabilicen la operación de la banca pública. La Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera determinará, mediante regulación, considerando segmentos, actividades económicas y otros criterios, todos los casos en los cuales los pagos se imputen primeramente al capital para las operaciones de créditos vigentes o vencidas de las entidades del sector financiero público que hubieran sido otorgadas antes o después de la expedición de este código. El señor asambleísta Germán Moya asimismo solicitó que en la disposición transitoria 30ª cambiar la palabra operando por constituidas. Se solicitó también que en el artículo 83, en lo que se refiere al superintendente de bancos, el superintendente de Economía Popular y Solidaria, se incluya el superintendente de compañías, valores y seguros. El gerente general del Banco Central del Ecuador o sus delegados participarán en las sesiones del directorio en el ámbito de sus competencias con voz y sin voto. El señor asambleísta Carlos Viteri solicitó que en el artículo 13, en el primer inciso, eliminar la personería jurídica de la Junta y las palabras con autonomía administrativa y financiera. Como consecuencia del cambio en el artículo 13, en la disposición general 9ª, incluir los siguientes incisos luego del primer inciso. Los superintendentes contemplados en este código no estarán exentos de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. Las responsabilidades serán determinadas por los organismos de control del Estado, la Fiscalía General del Estado y los jueces competentes. Las acciones judiciales impulsadas en contra de actos de las superintendencias serán interpuestas contra dichas entidades. Cualquier acción judicial en contra de los titulares de dichos organismos a título personal será ineficaz y no será admitida a trámite alguno, salvo las interpuestas por los organismos de control del Estado, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de la acción de repetición establecida en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República. Estas son las modificaciones aquí tengo una última, la disposición general 4ª, se solicitó quitar la palabra podrá y que quede regulará y controlará. Estos son los cambios, señora presidenta, que ha acogido el presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, de acuerdo a sus competencias y que son puestas pues a su consideración, y usted, si es que así lo dispone, pues que se tome la votación a pedido del presidente pues sobre este proyecto de código orgánico, monetario y financiero. Luego de la votación, señora presidenta, si usted me permite, unas 4 frases, le repito, después de la votación, si usted así lo decide. Señora presidenta, señores legisladores, señoras, señoritas legisladoras, muchas gracias.